Bienvenidos, bienvenidas a este directo semanal y en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes, como hacemos habitualmente. Vamos a ir esperando que se sume la gente. Vamos sumando la gente. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Noemí? Mar, ¿por dónde estás? Noemí, sé que estás aquí en Vigo. Muñoz Elsa, vamos a esperar que se sume la gente para ir empezando este directo, que es un directo particular, porque no lo voy a hacer con otra persona. Voy a contar mi experiencia de este domingo de haberme tirado en paracaídas. Así que contaré absolutamente todo y cómo he gestionado principalmente el miedo, porque he tenido unas cuantas resistencias a la hora de tirarme en paracaídas. Entonces vamos a esperar que se vaya sumando la gente. A ver qué tal esa experiencia, Janet, ya te contaré. Saludos desde México, ¿qué tal? Muñoz. Bueno, el directo como siempre quedará grabado. También para la gente avisarles que ya no hay más plazas para el Camino de Santiago Iniciático, que realizaremos del 4 al 11, ya no quedan más plazas. Vamos sumando gente. Eduardo Castillo, desde Suiza. Bueno, voy a contar hoy la experiencia que he tenido este domingo de tirarme en paracaídas, lo cual al final terminé de densificar una idea que había tenido hace mucho tiempo atrás en mi vida, que era el concepto de tirarme. Uno de mis tantos propósitos. Yo he hecho muchas cosas, me gusta viajar muchísimo, me meto en 20.000 fregados, como dicen aquí en España, me gusta experimentar. Y uno de mis propósitos era tirarme en paracaídas. Hace mucho tiempo me lo había planteado. Nunca se daba la oportunidad. De hecho, a mi pareja Silvia, cuando empezamos a salir, le dije que era uno de mis deseos tirarme en paracaídas. Y ella me regaló, me dio el dinero para tirarme en paracaídas, y yo me lo terminé gastando en un reloj, porque no tuve en aquel momento el valor suficiente como para enfrentar la situación de tirarme en paracaídas. Pero, como decimos siempre, surge una idea, y a partir de esas infinitas posibilidades, esas ideas se van densificando en la medida que yo vaya actuando y vaya actuando en consecuencia de lo que queremos, ¿no? Y es así como, bueno, hace un tiempo atrás también con unos amigos habíamos planteado esa posibilidad de hacer ese salto en paracaídas. Estaba ahí, pero evidentemente cuando lo pensaba, me recorría una especie de nervio por el cuerpo, ¿no? Hace un tiempo, antes de la pandemia, hicimos un grupo de WhatsApp en el cual lo que hicimos era un grupo para tener experiencias de vida. El grupo se llama Experiencias de Vida. Mientras se va sumando la gente, vamos saludando. Entonces era un grupo de WhatsApp de experiencias de vida, en el cual estaba armado principalmente porque uno de los deseos que teníamos en este grupo de personas era tirarnos en paracaídas. Bien, dicho esto, se había formado el grupo, pero nunca se había dado la situación, hasta que hace un mes atrás, una cosa así, unos amigos, que Gilmar y Grace, el cual les mando un saludo, ponen en el grupo que ya tienen la fecha para tirarse en paracaídas el 24 de julio en el aeródromo del Lugo. Bien, cuando yo leí el mensaje que habían puesto, dije, hostia puta, ya no hay vuelta atrás de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, yo tiré para adelante, puse que al resto de la gente, que Gilmar me había informado a mí antes que al resto de la gente, que ya tenían el horario. Dije que bueno, que cualquiera del grupo estaba invitado. Y es ahí, curiosamente, cuando empecé a notar la gestión de esa emoción, que es el miedo, al pensar que iba a ser algo que me iba a provocar un estado de nerviosismo. Bien, empecé a notar esas resistencias que tenía internamente, ¿no? Siempre digo, a la gente que viene a la consulta, le digo el disociarse de la experiencia, es decir, observarse a sí mismo. Yo me observaba muchísimo experimentando el miedo, porque recurrentemente me venía esa idea a la cabeza de cuando me tiraría en el paracaídas me generaría un miedo. No quería que me generara una situación o una sensación como la de la montaña rusa. Odio las montañas rusas, pero había leído por allí que no era esa sensación de vértigo. Entonces, bueno, estaba animado desde ese punto de vista. De hecho, a la gente que viene a la consulta, hay uno de los vídeos que muestro de
un psicólogo argentino que se llama Cartaña, en el cual hace un salto de paracaídas con una chica que se llama la Chepi, que tenía mucho miedo a saltar en paracaídas. Y siempre se los muestro y se habla en ese vídeo también que el proceso para vencer el miedo, como puse en el vídeo, era decidir enfrentar el miedo, prepararse, enfrentarlo, disfrutar y aprender. Bueno, durante el proceso tardé muchísimo en apuntarme, porque estaba esperando. Ya sabemos que el ego, para mantener la zona de confort, utiliza la justificación, la espera y la culpa. La espera para mí era esperar ahora que venía, curiosamente. Mi amigo Miguel Walsh vino de vacaciones esta semana pasada, estuvimos con él y con una chica que vino con él, estuvimos paseando por allí y yo notaba las resistencias, estaba esperando a él para él saber si él se quedaba hasta el domingo y apuntarnos todos juntos. Él me dice que no y yo le mando un mensaje a la mujer que hacía las inscripciones para el salto en el paracaídas y me dice que el precio es más alto por no haberme apuntado anteriormente. Yo ya empecé a encontrar resistencias en esta historia. Dije, hostia, yo que a toda costa quería pagar el mismo precio que el grupo. Me dice que no es posible. Le digo que lo hable con la dirección. Bueno, idas y vueltas. Y entonces me dice, faltando aproximadamente una semana, que me mantienen el precio, que le pase mi nombre, mi DNI, mi correo electrónico. Y que me espera el domingo. Bueno, es ahí cuando una semana antes de tirarme es cuando empiezo a sentir en mi cuerpo una pequeña ansiedad de pensar, y me empezó un ruido mental y una idea recurrente en mi mente, porque cada vez que me iba a dormir a la noche me imaginaba en el borde del avión saltando en el paracaídas, ¿no? Sinceramente pasé unas noches bastante complicadas, pero me tuve que aplicar absolutamente todo lo que habitualmente les recomiendo a la gente que viene a la consulta cuando viene con cuadros de ansiedad o con cuadros de depresión, pero en este caso era más ansiedad que otra cosa, de estar muy en el futuro. Y curiosamente, a tal punto las resistencias eran bastante fuertes en mí. Había una parte de mí que se aferraba a no querer tirarse en el paracaídas, a tal punto de que la noche del sábado la pasé muy mal. No dormí en toda la noche, con unos mareos bastante importantes. Me levanté a tal punto de pensar que iba a cancelar la ida, pero para los que me conocen saben que yo voy a muerte, me aplico el libro a rajatabla y dije, esto no va a poder conmigo. Soy de signo Aries, voy hasta que la pared caiga, golpeo hasta que la pared caiga. Y decidí ir. A todo esto, mi pareja, que supuestamente se iba a quedar en casa porque quería ir a la playa y qué sé yo, me dice que me acompaña. Y nos vamos al final de todo ese grupo, que iba a haber un montón de gente. Al final nos apuntamos nosotros 4, ¿no? El viaje luego fueron 2 horas y media aproximadamente. Llegamos al lugar. Bueno, yo todavía tenía una sensación de malestar. El ambiente que había en el aeródromo de Lugo era muy bueno, un día soleado, mucha gente, había un montón de avionetas haciendo piruetas y un montón de historias. Nos hacen llenar unos papeles, llenamos la información para tirarnos en el paracaídas. Y sinceramente es ahí cuando uno se va aproximando. Es como que hay una parte nuestra que tiene ese miedo a esa experiencia y va generando resistencias, pero una parte de mí trataba de convencer a esa parte de mí que no quería, para decir que ya estaba todo el pescado vendido y que allá íbamos a lo que fuera y a lo que tuviéramos que experimentar, ¿no? A todo esto, mi pareja, que supuestamente primeramente no iba a ir, después decide ir y llega. Ella había ido con un vestido largo y hay un cartel que dice: todavía quedan plazas para tirarse en paracaídas. Y ella dice: ay, si quedan plazas, bueno, haber estado hasta aquí, no sé qué, porque al principio me decía que ni de coña se iba a tirar, hasta que cuando decide ir y le dicen que hay plazas, le pregunta si no había llevado dinero, si podía pagar con tarjeta, le dicen que sí, y también se apunta a ella. Bueno, la situación iba siendo cada vez más hacia el punto crítico
de la lanzadera. Llegamos sobre las 10:30, a las 11:30 rellenamos unos papeles y creo que sobre las 12:30 nos dicen Jorge y Silvia, bueno, allí vamos, nos ponemos los monos. A mí me tocó un instructor muy, muy peculiar, muy jocoso, me decía que él era el becario, que se iba a tirar por la primera vez conmigo, bueno, un montón de cosas. La risa, sabemos que te libera endorfinas, te alivia ese estrés, pero yo internamente me observaba, es decir, internamente me observaba experimentando ese miedo a ese salto. Porque mientras tanto, se habían tirado otras personas, mientras tanto nosotros estábamos en tierra y veíamos el avión, esa avioneta, era una avioneta minúscula que iba subiendo, 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 se perdía por el quinto pino y de repente al rato veíamos un punto del piloto ese que se abre al principio, no podíamos distinguir ni siquiera los cuerpos y al rato se abre el paracaídas que era lo que veía, ¿no? Bien, y bueno, veías caer a la gente y la veías encantada la vida. Eso lo que te hacía era bajar un poco esa disonancia cognitiva, ¿no? Esa disonancia de conocimiento de qué es lo que te va, qué es lo que te espera en esta situación. Bueno, nos ponemos los monos, nos hacen las charlas previas de qué era lo que teníamos que hacer y nos dijeron que después durante el vuelo nos iban a seguir dando algunas indicaciones. Y bueno, vamos hacia la avioneta. Y la avioneta era minúscula, estaba el piloto y 4 personas que eran las que cabían, que éramos nosotros dos con los 2 instructores. Ese cubículo tan minúsculo, la avioneta tan pequeña, empieza a subir durante aproximadamente 20-25 minutos a 5.000 metros de altura y uno ya en la avioneta empieza a ver el paisaje, el horizonte y algo muy, 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 muy grande, ¿no? Pero empiezas a notar también que las pulsaciones te empiezan a ir un poquito más deprisa. El instructor me dice que cuando se abriera la puerta ya no íbamos a poder hablar, que se iba a mover conmigo para que estirara los brazos mediante golpes, porque entre el ruido del motor y el ruido del viento no íbamos a poder hablar. Entonces en un momento, bueno, se abrocha, nos ponemos allí y abre la puerta. En el momento en el que abre la puerta es el momento en el cual durante un segundo tu mente empieza o piensa por un segundo que tal vez no ha sido la mejor idea que has tomado. Porque el cuerpo tiene un instinto básico de supervivencia, ya sabemos, es inconsciente, ¿no? Es decir, pensar que te vas a tirar de 5.000 metros de altura a 200 kilómetros por hora en caída libre es complejo. O sea, la mente racional te hace sentir ese miedo, a ese ego que se aferra a esa historia, ¿no? Y en ese momento abre la puerta, se siente el ruido del motor, un ruido enorme, el ruido del viento. Pongo los dos pies en un pequeño escalón que había allí y todo pasa tan deprisa que no te da tiempo a pensar. Es decir, en un momento te encontrás en el aire experimentando una caída libre de 5.000 metros de altura como digo, 190, 200 kilómetros por hora, en el cual durante 40 segundos caes en caída libre. Pero lo bueno que tiene de la sensación que tiene, que era la que yo no quería sentir, la sensación de montaña rusa, ¿no? A mí no me gustan para nada las montañas rusas y no quería sentir esa sensación de vértigo, ¿no? En este caso era una sensación muy diferente, dado que como la experiencia era, es decir, es tan amplio, uno puede ver tan amplia las distancias que tienes de referencia y el horizonte, una vez que te tiras, el horizonte queda siempre en el mismo lugar. Te piden que levantes la vista, no mires hacia abajo, para no tener el punto de gravedad en la cola, sino en el estómago, con el estómago hacia arriba, hacer una posición de banana que nos decían, ¿no? Entonces, durante esos 40 segundos, es decir, los primeros 2-3 segundos no sabes qué está pasando, porque tu cerebro no puede racionalizar, porque el golpe de adrenalina es tan fuerte, que te sube tan fuerte te recorre todo el cuerpo que no sabes literalmente qué está sucediendo. Y luego sí puedes sentir, curiosamente,
el ruido, el viento que te viene golpeando, pero como digo, la referencia no es de una caída, no es de una caída libre, como por ejemplo cuando uno hace el jumping o ese salto directamente con un elástico, ¿no? Ese salto al vacío, que ahí tenemos las referencias, es una referencia, son 40 metros y uno tiene las referencias más cerca, ¿no? En este caso las referencias son mucho más amplias y si bien estás cayendo y sintiendo todo ese aire que te golpea a esos 190 kilómetros por hora, no te da esa sensación de caída libre como en el caso del puenting, ¿no? Bueno, me pareció algo muy curioso el hecho de que cuando en un momento se abre el paracaídas, el paracaídas se abre, pasas de un ruido muy fuerte de la caída a un silencio total, es decir, el paracaídas se abre, te jala hacia arriba, te tira hacia arriba y el ruido desaparece. Entonces es un momento increíble en el cual tú venís bajando con una paz muy indescriptible. Es complicado transmitir esa sensación, ¿no? Porque uno viene bajando lentamente. Sí, cuando mi instructor de repente me dijo que tomara las asas del paracaídas, que para aquí a la derecha, cuando hacía ciertos movimientos para perfilar, pero me decía, ves, allá está el aeródromo estaba en el quinto pino, pero ya esa sensación cuando venías cayendo ya era totalmente diferente, como digo, era una sensación de paz, de tranquilidad, de ver, de ese silencio allí arriba. Los primeros 40 segundos en esa caída libre, ya digo, son bastante adrenalínicos, pero luego no. También es cierto que cuando estás debajo, la caída de la gente, cuando termina aterrizando, parecen que vienen a una velocidad muy rápida y caen en un punto. Eso tampoco lo experimenté cuando veníamos bajando, cuando nos veníamos aproximando al aeródromo. La velocidad no se notaba tan rápido como cuando se veía desde afuera, ¿no? Las perspectivas son totalmente diferentes. También miraba para arriba, veía el paracaídas de mi pareja Silvia, que como dije anteriormente, para los que recién se suman a este directo, no se pensaba tirar y al final decidió tirarse. Es cierto que cuando nos detuvimos en el piso, ya en el césped, tenía una pequeña sensación de mareo. Nos explicaron que, bueno, que tanta adrenalina el cuerpo no la puede asimilar tanto y que es un golpe. Está entrando una llamada, la voy a rechazar. Es un golpe muy fuerte, entonces durante unos minutos quedas un poco mareado, pero se te pasa rápidamente. Y la experiencia es cuando sientes una sensación de poder tan increíble, de poder y de haber realizado como una especie de hazaña, ¿no? El que se había tirado conmigo nos decía que tenía más de 4000 saltos, ¿no? Evidentemente para la gente que trabaja de ello y se dedica a ello, este tipo de saltos es algo muy sencillo y algo diario, ¿no? Pero para uno que lo experimenta por la primera vez es algo bastante curioso. Es una experiencia única, es una experiencia en la cual no hay una sensación básicamente que pueda asimilarla con otro tipo de experiencias. Y es cierto que esta experiencia después están los pasos de disfrutar, aprender. Disfruté durante la caída, disfruté bastante. Y el aprendizaje es esto, ¿no? Al final nosotros podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos y al final solamente el miedo está en nuestra mente, ¿no? Que nos dice que no vamos a poder o nos genera ciertas resistencias que hacen que no podamos afrontar ciertas situaciones en nuestra vida. Pero gestionando el miedo o preparándonos para el miedo, observándonos, experimentando el miedo, es cuando lo podemos empezar a gestionar. Esta experiencia además para mí, como digo, me ha servido debido a que me permite tomar conciencia de muchas veces lo que sienten algún paciente cuando viene a la consulta con cuadros de ansiedad, con pensamientos que no lo dejan dormir, con pensamientos recurrentes, porque yo lo tuve durante esa semana previa al salto, y entonces me sirve como para poder ponerme en perspectiva o para poder entender
aún mejor una persona cuando viene a la consulta. Vamos a ir a una ronda de preguntas, cosas que me quieran preguntar de lo que he contado del salto. Veo ahí a mi amigo Leo Lorenzo, ¿qué tal, hermano? Desde Uruguay. Preguntas que quieran hacer de mi salto en paracaídas, pero bueno, esa fue la experiencia, es una experiencia que se las recomiendo. Hay que gestionar esa situación, porque es una experiencia en la cual el miedo te habla, y cuando estás arriba y, como digo, cuando ves por primera vez que cuando se abre esa puerta y estás a esos 5.000 metros de altura, pasan por tu cabeza muchas ideas en un segundo, y piensas principalmente que tal vez es una situación, es una decisión que no es una decisión que tal vez no ha sido la mejor decisión, no es una decisión tan buena, pero una vez que estás ahí ya no hay más, ¿no? Mercaba, saludos de México, felicidades. ¿Cómo gestionas el miedo? Me pregunta Tamara. Bien, dije que el miedo, básicamente, lo expliqué en uno de los vídeos, tiene 5 pasos. Primero, decidir enfrentarme a una situación que me provoca miedo. Luego, prepararme para esa situación. Luego, enfrentarme a la situación, porque es un segundo nada más, es un segundo en el cual pasa. Luego, disfrutar y aprender. En mi caso, una de las técnicas que utilicé bastante más fue la técnica de disociarme de la experiencia, es decir, observándome a mí, experimentando ese miedo a saltar. Durante toda esa semana, como dije, tuve una semana con bastante raye, y cada vez que me iba a dormir a la cama me venía esa imagen de cómo sería ese momento cuando me enfrentara a tirarme al vacío, ¿no? Y entonces yo me observaba a mí mismo experimentando ese miedo, y de una manera disociada me daba consejos. ¿Cuáles son consejos? Aquí siempre decimos, ¿no? Hay una parte lógica y una parte emocional. Principalmente, muchas de las veces, la parte emocional es más grande que la parte lógica, cuando en realidad tenemos que invertir este concepto, es decir, tenemos que poner más lógica y menos emocionalidad. En este caso, lo que hice fue, evidentemente, poner más lógica a la experiencia, para decirme a mí mismo que había un montón de gente que había saltado, que hay un vídeo que yo les pongo principalmente a mis pacientes con el tema de la gestión del miedo, una chica que salta en paracaídas, que le tiene fobia a los aviones y termina saltando, y cuando está arriba en el avión está llorando, hiperventilando y un montón de historias, pero cuando llega la chica dice que repetiría la experiencia, ¿no? Entonces, la autoobservación es muy importante. También gestioné el tema del miedo con rondas de FT. Para los que no conocen lo que es FT, FT es una técnica de liberación emocional en el cual se tocan ciertos puntos de acupuntura, en el cual circula nuestro chi, nuestra energía vital, y entonces vamos hablándole a esa sensación, a ese miedo, y estimulando determinados puntos. Es una técnica que yo la enseño en la consulta, y se las recomiendo a todos porque es una técnica muy sencilla, se hace en unos minutos y esa emocionalidad baja rápidamente. Entonces, principalmente puse lógica a la situación, no me identifiqué con ese Jorge que sentía ese miedo al salto, apliqué FT y no mucho más, y vas gestionando hasta el punto en el que toca saltar. Acá me dice, el salto al vacío está ligado psíquicamente con el miedo a la muerte. Exacto. Es decir, aquí hay una parte de tu cerebro que es inconsciente, evidentemente, que tiene un instinto de supervivencia puro y duro. Es decir, nuestro instinto de supervivencia, ese instinto de supervivencia es el que muchas veces nos hace enfermar, ¿no? Cuando hablamos de la psicosomática clínica, ese instinto de supervivencia es el que me da soluciones alternativas cuando yo no encuentro soluciones alternativas, con una solución lógica o razonable para mi intelecto, para dar una respuesta a una situación dada, ¿no? Entonces el inconsciente biológico busca soluciones alternativas que nos proporciona, pero a veces esas soluciones alternativas son inclusive a través de un síntoma que puede ser una enfermedad física, psíquica o un comportamiento. Como yo les decía, el día anterior no pude dormir en toda la noche, sentí un malestar bastante importante, con náuseas, y eran esas resistencias a enfrentarme a esa situación que de solo pensarlo me provocaba un cierto cuadro de ansiedad. Entonces, evidentemente hay una parte de tu cerebro
que la lógica te dice que si tú te estiras de 5.000 metros de altura y el paracaídas no se abre, evidentemente la palmas. O sea, no hay otra situación, ¿no? Entonces ese instinto de supervivencia es el que te genera ciertas conductas y ciertas respuestas en tu organismo que hacen que trates de rechazar esa experiencia. Mar me dice, el miedo aparece ante el desconocimiento. Cuando ya sabes, ya lo has hecho, otras veces el miedo se fuma. Sí, claramente, exactamente. Ya cuando hay una experiencia, por eso en el proceso de coaching, cuando uno se enfrenta se marca un objetivo y se enfrenta a un determinado proceso en el cual tiene que tomar ciertas decisiones en su vida, evidentemente una vez que las toma y ve que no pasa nada después de tomarla, o todo lo contrario, o la situación se termina corrigiendo o mejorando, o no es lo que la persona espera, es lo que te dice tu ego, que al final tu ego te dice que si tomas esta decisión y ese miedo que estás sintiendo, la situación va a ser peor a como estás ahora. Una vez que tomas o enfrentas ese miedo y traspasas, como dice Will Smith, cuando traspasas esa línea de enfrentar directamente al miedo, es cuando el miedo termina desapareciendo y le damos a nuestro cerebro una experiencia nueva de la cual nuestro cerebro tirará nuevamente cada vez que tenga que enfrentarse a esa situación. Evidentemente, ahora si me dicen de tirarme nuevamente en paracaídas, mi respuesta será que sí, porque la experiencia es única y ya lo he vivido, ya sé lo que experimento. Lo máximo que puedo experimentar es un poco de mareo, si hay un poco de viento o si el paracaídas o el instructor se mueve demasiado dando muchas vueltas o eso. La caída libre durante los 40 segundos el cerebro no te da para pensar mucho porque no da sinceramente para pensar nada, ¿no? Todo pasa demasiado rápido. Todavía no me han mandado el vídeo, así que en estos días pondré las fotos del propio salto para que vean. Lo curioso era que el instructor siempre te decía que la sonrisa siempre puesta, entonces eso te ayudaba también a mitigar un poco esa sensación el tener la sonrisa puesta, te llevaba a mitigar un poco esa sensación de miedo, de agobio o de ansiedad que provocaba el hecho de saltar. Pero bueno, dicho todo esto, la experiencia es única, se la recomiendo. También hice un acto simbólico al saltar, es decir, lo hice con una intención. Cuando antes de saltar dije que el hecho de tomar esta decisión de saltar y hacer esta acción conllevaba el hecho de dejar mis miedos atrás, mis inseguridades, lo que podía manifestar, y que representaba a partir de ahora un salto en mi persona, a nivel personal, para poder alcanzar algunas cosas, propósitos que me estoy proponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno hace una acción que el cerebro no está acostumbrado a hacer y además le ponemos una intención a esa acción conscientemente, es decir, le doy una información consciente a mi inconsciente que cuando haga esto se produce esto otro, entonces al hacer esto el inconsciente curiosamente responde con lo otro, ¿vale? No es solamente el hecho de tirarme, bueno, al menos en mi caso o en nuestro caso, no fue solamente el hecho de tirarnos en el paracaídas, sino ponerle una intención a ese acto tan potente de tomar esa decisión en el cual nuestro cerebro no está acostumbrado a realizar este tipo de acciones. Es como diría Jodorowsky, un acto psicomágico, ¿no? Porque estás haciendo algo que no estás acostumbrado a hacer y ese algo que no estás acostumbrado a hacer rompe con ciertos patrones y ciertas limpias temporales, ¿no? Ya se ha creado un patrón, como dice Mar aquí en este caso, evidentemente ya se ha creado un nuevo patrón en mi cerebro a partir de este acto que a priori yo lo tenía como una situación de riesgo, de miedo, de ansiedad, de no poder, etcétera, etcétera. Cuando damos esta información a nuestro cerebro es muy potente. Entonces, como acto simbólico lo podemos utilizar para poder trascender. ¿Se podría considerar como un reset? Sí, depende
Depende, en este caso es un reset para alguna línea temporal que yo estoy trabajando, es decir, en algunos proyectos que estoy trabajando, como el proyecto del libro que estoy escribiendo, en el cual había generado durante estos meses un parón y me encontraba también con ciertas resistencias. Tomé esta acción para desbloquear eso. Entonces, dependiendo de la situación, de cómo le queríamos, qué es lo que quisiéramos poner como intención, eso dará una línea de dirección en nuestra mente inconsciente. Más preguntas que tengan sobre mi experiencia de este salto en paracaídas quedará grabado, como siempre digo. Así que una vez más, una experiencia que si pueden se las recomiendo. Es una experiencia única, inolvidable y que muy probablemente repetiré en alguna otra ocasión. Espero que estos días pueda colgar el vídeo, el propio vídeo, que me lo van a mandar por un WeTransfer, el propio vídeo del propio salto, en el cual podrán observar lo que les estoy contando de ese lugar tan minúsculo donde estábamos en la avioneta, la altura que tenemos cuando vamos a saltar y bueno. ¿Y Silvia qué tal? Bueno, Silvia, como les digo, mi pareja me sorprendió gratamente porque primero me decía que ni de coña iba a saltar, que ni loco, que ni loca iba a saltar esta historia. Me dijo que muy probablemente se quedara en casa porque iba a ir a la playa y que yo fuera tranquilo. Decidió venir, llevaba un vestido muy, muy veraniego, muy suelto. Pero cuando vio el cartel lo tomó como una señal, vio un cartel que decía todavía quedan plazas, preguntó si podía pagarla con tarjeta de crédito, le dijeron que sí, le dijo ella que no traía ropa adecuada, pero le dijeron que nos daban un mono de vestir, el que nos vieron en la foto, y estaba todo para darse, entonces ella tomó la decisión. Creo que tal vez esta forma que actuó ella tal vez fue mejor a nivel emocional, porque no estuvo pensando o no tuvo el tiempo suficiente como para poder rayarse, como en mi caso, ¿no? O que el cerebro funciona de una manera diferente. Llegó en ese momento, tomó la decisión y saltó, y encantada. Ella durante los 40 segundos del salto se ve, porque nos mostraron el vídeo que les pondremos, nos mostraron el vídeo, durante los 40 segundos grita durante los 40 segundos a morir, como si no hubiera un mañana, le sale la vena de por aquí, de tanto gritar. Pero bueno, uno tiene que hacer esa descarga de un grito, porque la adrenalina es muy fuerte. Así que también mi pareja lo ha hecho también como un acto simbólico, le puso una intención, así que esperaremos también repetir en otra oportunidad. Así que esto es todo, esto ha sido mi experiencia en mi primer salto en paracaídas. Seguramente, como digo, haré otras cosas porque me gusta experimentar. He viajado mucho, he experimentado, he hecho rafting, rappel, he estado en jaulas con tigres, en fin, muchas cosas. Me gusta experimentar la vida con un cierto criterio, así que esto ha sido una experiencia más de vida para disfrutar la vida, que siempre digo que nuestra vida son dos telediarios y hay que aprovecharla al máximo. Así que gracias a todos y a todas los que estuvieron allí. Espero verlos la semana que viene. Miren, ahí se ha unido mi amigo Gilmar, que dice que la pasó bastante mal. Gilmar, cuando le abrieron la puerta, su pareja, su mujer, nos dijo que le vino una sensación bastante curiosa. Gilmar acabo de contar la experiencia. Así que bueno, él también la vivió de una manera muy particular. Silvia, desde Uruguay, te mando un beso enorme, guapísima. Y bueno, lo dicho, esto ha sido mi experiencia, quedará grabado en mi Instagram, en mi perfil, por si las tomado este directo un poco tarde, para poder escuchar toda la experiencia de mi primer salto en paracaídas. Chao, chao. Un fuerte abrazo para todos.